Amado pueblo de Dios, quiero saludarte en esta hora y quiero recordarte una vez más de que Dios es bueno. Él es bueno, seguirá siendo bueno, porque Él es el creador de todas las cosas. Recordemos que en su santa palabra dice: pueblo mío, escóndete un poquito tras tus puertas hasta que pase la indignación. Pero quiero decirte que Dios tiene el control, que no te desesperes, que confíes en Él, espera en Él. Su palabra nos ha prometido a nosotros, sus hijos, mantenernos firmes, guardarnos de toda peste destructora. Dice que en el día destruya. También dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En esta hora quiero decirte de que Dios está en control. Por muy difícil que parezcan las cosas, Dios tiene el control y tiene un propósito en todo lo que está ocurriendo. Recordemos nosotros como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, que está escrito las cosas que van a venir a este mundo, como lo ha prometido Él, ¿verdad? Que vendrían terremotos, lo cual hemos visto ya, que vendrían guerras y rumores de guerra, lo que también ya hemos tenido, que vendrían pestes y hambres, y también ha ocurrido ya aún en otros siglos pasados, y lo volvemos a ver hoy que la ciencia está tan avanzada, donde supuestamente el hombre puede sobrevivir, donde el hombre se siente capaz, donde el hombre cree que es independiente, que no necesita a Dios. Una vez más podemos comprobarlo a través de los hechos que están ocurriendo, de que el hombre sin Dios, que nosotros, los seres humanos sin Dios, no somos nada. Podemos tener capacidad, inteligencia, y podemos ver que aún una de las señales que Jesús dijo de que ocurriría antes de su venida, una de ellas es de que la ciencia se aumentaría, como lo dijo en Daniel, la ciencia se aumentará. Sin embargo, vemos la ciencia avanzada en la medicina, en todas las áreas, y sin embargo podemos ver de que un simple virus insignificante que no se mira, que es microscópico, la ciencia moderna no puede contra él. Entonces, una vez más podemos reconocer de que nosotros debemos recurrir a Dios, debemos de depender de Él, debemos reconocer que Dios existe, que Dios es el creador de todas las cosas, y debemos creer también que Él tiene el control y que tiene un propósito en todo esto que está ocurriendo. Es triste decir, pero cosas peores, sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, van a ocurrir. La Biblia dice que estos solamente son principios de dolores. Imaginémonos si esto es principio de dolor. Veamos de que esto apenas comienza. No hemos visto todavía las consecuencias de la caída de la economía, pero en unos meses vamos a comenzar a experimentar las consecuencias de la pérdida económica que hay a través del mundo, a través de estos países ricos. Va a haber una catástrofe económica horrible, donde mucha gente va a perder trabajos, mucha gente va a perder aún sus casas, y como dice la palabra, esto simplemente son principios de dolores, enfermedades que no se pueden controlar, que ocasionan muerte, que ocasionan dolor, no se pueden controlar, mas sin embargo, les vuelvo a repetir, Dios tiene el control. Nosotros, la gente de fe, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, su iglesia, debemos reconocer de que a pesar de que las cosas estén como estén, y aún sabiendo todo lo que viene, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Debemos aprender a esperar en el Señor. Él ha prometido estar con nosotros. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, quiere decir que nosotros también podemos ser vencedores. Es más, Él mismo lo dice a través del apóstol Pablo, que Jesucristo nos ha hecho más que vencedores, más que victoriosos en Cristo Jesús. Por lo tanto, esperemos en Él, seámosle fiel, seamos hombres y mujeres hacedores de su palabra.
No seamos solamente un pueblo que dice ser hijos de Dios, ser pueblo de Dios, pero que viven de otra manera. Seamos gente, amados hermanos, que vivamos la palabra de Dios. Reconocemos que no somos perfectos, pero vamos hacia la perfección. Ahora no somos perfectos, somos personas con defectos aún, pero podemos esforzarnos, ser valientes y esforzados para ser hacedores de la palabra de Dios. Podemos nosotros buscar a Dios con alegría, con honradez, acercarnos a Él de una manera confiada, reconociendo de que Él es bueno, como dice allá en Hebreos, que nos acerquemos ante el trono de su gracia confiadamente. Acerquémonos a Él de esa manera, esperando en Él la respuesta. No clamamos al aire, no hablamos nada más al aire. La palabra de Dios dice allá en Jeremías, ¿verdad? Aquel famoso texto que yo creo todos conocemos de memoria. Clama a mí y yo te responderé. Ahí hay dos cosas. Él nos invita a clamar, a dirigirnos a Él, y Él nos promete responder. Sabemos, por lo tanto, de que no estamos hablando al aire, no estamos hablando nada más al hombre, no, sino que estamos clamando, hablándole al Dios, creador de los cielos y de la tierra. Aquel Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios de Israel y Dios nuestro. Es a Él a quien nos acercamos en clamor, cuando alabamos a Él, cuando le pedimos a Él, cuando le adoramos a Él. A aquel que aunque no lo vemos, pero sabemos que está ahí. Y como repito, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y la palabra de Dios dice de que la palabra de Dios es verdad, que su palabra es fiel. El hombre podrá ser mentiroso, podrá decir y no cumple, pero lo que Dios ha dicho, así es. Y si Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, es porque Él está con nosotros. Él nos llevará de la mano, como dice en Isaías también, allá por Isaías, el capítulo 41 y el verso 13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que te tomo de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Por lo tanto, confía en Él, descansa, reposa en Él, espera en Él y Él hará. Solamente, amados hermanos, seámosle fiel, esperemos en Él, busquémosle de todo corazón, dejemos a un lado el afán, démosle tiempo de calidad a nuestro Dios en alabanza, en adoración. Cuando nos juntemos, amados hermanos, como iglesia, como pueblo, olvidémonos de nosotros mismos, olvidemos el afán y enfoquémonos en adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorémosle con un corazón agradecido, reconociendo de que Él ha sido bueno, reconociendo de que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque Él es bueno y ha tenido de nosotros misericordia y ha hecho de nosotros un nuevo pueblo, un nuevo hombre. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así es de que, amado pueblo de Dios, sigue adelante. No pongas la mirada en las circunstancias, no pongas la mirada en la adversidad, no pongas la mirada en las cosas malas que ocurren, en las falsedades que ocurren en estos últimos tiempos. Sabemos que también estaba escrito, ¿verdad? Que habían hombres amadores de sí mismos, habrían malos testimonios, pero Dios sigue siendo el mismo Dios, Dios bueno, misericordioso, Dios fiel y verdadero. Por lo tanto, no nos enfoquemos en las circunstancias ni en los malos testimonios que vemos, sino que enfoquémonos en aquel que es fiel y verdadero. Poniendo, dice la palabra en Hebreos 12, pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe. Solamente Él es el verdadero, el fiel, el que nunca fallará. El hombre es el que falla, pero no Dios. Las cosas malas vienen no por Dios, sino por causa del hombre. Así es de que reposemos en Él, esperemos en Él, y mientras ese día glorioso viene, adorémosle en espíritu y en verdad. Ahí por uno de los salmos dice algo bien precioso. Dice que por la noche durará el lloro, pero al amanecer vendrá la alegría. Es cierto que hay momentos difíciles, hay momentos de lloro, momentos, ¿verdad?, de adversidad,
Pero viene un nuevo amanecer para nosotros los hijos de Dios. El hombre podrá burlarse, podrá mofarse, podrá hacer o decir lo que quiera, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Por lo tanto, sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor, confesando su nombre. Nunca neguemos al Señor, nunca nos avergoncemos de Él. El hombre que no conoce a Dios se avergüenza de decir, creer o de amar a Dios. Pero la palabra también dice de que el que se avergonzare delante de los hombres de Él, también Él, Jesús, se avergonzará en aquel día delante de su Padre, de este hombre que le niega, de que se avergüenza. Aquel que le niegue también Jesús le negará en aquel día. Muchos dirán, dice su palabra, Señor, Señor. Hombres que quizá en algún tiempo sirvieron, quizá en un tiempo aún Dios hizo milagros a través de ellos, pero fueron hombres o mujeres que quizá nunca verdaderamente conocieron a Dios. Y Él dice que les responderá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Así es de que mantengámonos firmes, fieles. Mantengámonos fieles, amados hermanos, hasta que ese día glorioso, esa mañana gloriosa, amanezca para nosotros, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá más enfermedad, no habrá muerte. Así es de que, amado pueblo de Dios, adelante, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios me lo bendiga, y mientras podamos nuevamente congregarnos, mantengámonos firmes en oración en nuestros hogares, esperando ese día glorioso de que cada día se acerca más. Porque la misma Escritura dice, porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Dios me lo bendiga y adelante, pueblo de Dios.